Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy el grupo número 4 explicará el tema de obligaciones mancomunadas y solidarias. Los integrantes son Angie Inga, Alexandra Cayo, Juan Horna, María Fernanda Espino, Piero Vázquez y quien les habla, Eliana Guillén. Antes de empezar con la explicación, cabe resaltar los puntos a tratar. 1. Tenemos la introducción, luego definiciones, características, marco legal, diferencias, combinaciones posibles, derechos comparados, jurisprudencia y por último, conclusión del tema tratado. Ahora sí, vamos a empezar. Obligaciones mancomunadas y solidarias. Introducción. En el presente trabajo desarrollaremos una investigación minuciosa en la que abordaremos los conceptos de las obligaciones de carácter mancomunadas y solidarias contempladas en nuestro Código Civil. Respectivamente, trataremos definiciones y el alcance conceptual de la mancomunidad, como también las obligaciones solidarias, ya sea activa o de acreedores o pasiva de deudores, sus características, jurisprudencias y entre otras informaciones. De igual importancia, daremos a reflejar de manera sencilla para la fácil comprensión hacia los abogados y estudiantes de derecho. Además, recurriremos al derecho comparado para definir de manera eficaz el presente tema. Asimismo, se analizará la forma en que están obligados los acreedores o deudores sociales según la relación correspondiente, como también el procedimiento que está regulado en nuestro Código Civil. Si bien es cierto, el derecho de obligaciones constituye una rama importante del derecho, debido a que se aplica en rigor a todas las ramas del derecho, pues son los contratos y prestaciones que forman parte de la actividad cotidiana que el hombre realiza. De acuerdo con Ordoqui y Castilla, el derecho de obligaciones ha cobrado una gran trascendencia en el mundo moderno, ya que sobre sus fundamentos jurídicos se apoyan las instituciones económicas internacionales en mayor nivel por su significación y participación en el desarrollo económico cultural de América y del mundo. A buena cuenta, en el presente trabajo pretendemos dar una aproximación de las obligaciones mancomunadas y solidarias, para posteriormente desarrollar sus principales criterios y características en el marco legal, en el que están regulados los artículos del 1182 al 1204 del Código Civil. Gracias. A continuación se hablará acerca de las definiciones. En primer lugar tenemos las obligaciones mancomunadas, o también llamadas parciarias. Son aquellas constituidas por uno o varios acreedores frente a uno o varios deudores. Bajo este sentido, la mancomunidad implica que cada deudor cumple con su obligación frente al acreedor pagando solo su parte de la deuda, no pudiéndosele exigir el pago íntegro de esta. Es así que cada deudor responde solamente por su cuota, sin ser responsable de la insolvencia del resto. Asimismo, si hay varios acreedores, cada uno solo tendrá derecho a cobrar su parte. Normalmente la prestación se divide en alícuotas iguales, por lo tanto, si en la obligación no se especifica otra cosa, a todos los deudores les corresponde pagar lo mismo. Y de igual manera sucede en el caso de los acreedores. A todos los acreedores les corresponde recibir lo mismo. Un ejemplo de obligaciones mancomunadas es el siguiente. Molly y Francesca le deben 200 soles a Paula. En este caso, para que ambas puedan cumplir con su obligación, solo les corresponde pagar su parte. Es así que Paula solo puede exigirle a cada una el pago de 100 soles. Por su parte, las obligaciones solidarias son aquellas en las que la prestación puede ser íntegramente pagada o cobrada por cualquiera de los deudores o acreedores respectivamente. Es decir, que en caso de que haya varios deudores y se encuentren frente a una obligación solidaria, el acreedor puede exigirle a cualquiera de ellos el pago total de la deuda. Por su parte, si hay un solo deudor frente a varios acreedores, este podría pagar el íntegro a uno solo de ellos. Con las obligaciones solidarias se elimina la idea de cuotas o partes proporcionales de la deuda, ya que la obligación se extingue solo cuando el monto íntegro es pagado. Un ejemplo de obligaciones solidarias es el siguiente. 4 amigos deciden prestarse 20.000 soles del Banco BCP. Este accede siempre y cuando pueda exigirle a cualquiera de los 4 el pago completo más los intereses, siendo que después de pagar el préstamo ellos arreglen internamente sus cuentas. En este ejemplo se puede
ver que la obligación solamente desaparecerá cuando se haya pagado los 20.000 soles, es decir, independientemente de cuánto ponga cada amigo. Ahora pasaremos a determinar las características de cada tipo de obligación. En primer lugar tenemos las obligaciones mancomunadas, las cuales presentan tres características. 1. Pluralidad de deudores y acreedores. Existen varios sujetos pasivos y activos dentro de la obligación. 2. Unidad de prestación. Por la naturaleza divisible de la obligación, esta puede ser cumplida parcialmente, de acuerdo a lo establecido en el convenio. Y 3. Pluralidad de relaciones jurídicas. Cada deudor responde con su cuota a fin de liberarse de la obligación. Es así que el crédito o la deuda están divididos en partes, a razón de cuántos acreedores y deudores haya. En segundo lugar, las características de las obligaciones solidarias son dos. Una, y la más importante, es que la solidaridad no se presume, es decir, que tiene que establecerse de forma expresa. Entonces, las obligaciones que no establezcan solidaridad se presumen mancomunadas. La segunda característica es que la solidaridad puede ser activa o pasiva. Será activa cuando exista pluralidad de acreedores, mientras que será pasiva cuando exista pluralidad de deudores. Con el punto 4 del marco legal, con respecto a las obligaciones mancomunadas, el único precepto relativo a ella es el artículo 1182, puesto que es simplemente referencial, ya que este prescribe que las obligaciones de esta clase se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles, las cuales están previstas en los artículos 1172, 1173 y 1174. El artículo 1182 nos dice: las obligaciones mancomunadas se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles. En ese sentido, se entiende que cada deudor de una obligación mancomunada está obligado únicamente a pagar su parte. Lo mismo ocurre respecto a cada coacreedor, puesto que ese solo tiene derecho a exigir su parte. Adicionalmente, se ha considerado innecesario consignar reglas similares a las de otras legislaciones, como por ejemplo que el deudor que paga el íntegro de la prestación no se subroga en las acciones y derechos del acreedor para exigir la restitución a sus codeudores, o que la insolvencia de alguno de los codeudores mancomunados la soporta el acreedor y no los otros codeudores, puesto que se asume que estos son principios evidentes y se infieren de la propia naturaleza jurídica de las obligaciones mancomunadas. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones solidarias. El Código Civil trata las obligaciones solidarias desde el artículo 1183 a 1204. Cabe resaltar que la solidaridad constituye una excepción al derecho común, ya que el principio general es que la deuda se divida entre quienes se obligan conjuntamente o la división del crédito entre los coacreedores. Pero con la solidaridad se impide la división de la obligación entre los codeudores o entre los coacreedores. A diferencia del Código Civil de 1936, el anterior, el actual, ordena las reglas referentes a la solidaridad pasiva y activa. También modifica algunos preceptos del Código anterior e introduce nuevos conceptos no legislados por él. Vamos a empezar por el artículo 1183 que dice: la solidaridad no se presume. Solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa. Este artículo contiene el mismo principio que el artículo 1209 del Código anterior, el cual se basó en el artículo 1202 del Código Napoleónico. El presente artículo establece que la solidaridad no se presume y que tan solo existe cuando la ley o el título de la obligación expresamente la determine. Es decir, si las partes guardan silencio, la obligación debe considerarse simplemente como mancomunada. Cabe resaltar que si bien la norma es acogida por numerosos códigos, proyectos y anteproyectos, el código acogió la fórmula francesa, ya que exige que la solidaridad conste expresamente. Dicho esto, podemos mencionar que la solidaridad pasiva es muy severa y permite al acreedor cobrar el íntegro de la prestación a cualquiera de los codeudores, y la solidaridad activa permite a cualquiera de los acreedores exigir el íntegro de la prestación. Por ello, el Código de 1984 continúa con la misma ideología del de 1936, es decir, se sigue exigiendo que la solidaridad conste en forma expresa. La idea del Código de 1936 no solo se mantiene en el artículo ya mencionado,
sino también en el artículo 1184, puesto que este tiene origen en el artículo 1211 del mencionado y señala: la solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los acreedores. Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición o vence el plazo. Este artículo, el precepto es consecuencia de la pluralidad de sujetos activos o pasivos que intervienen en una obligación solidaria. En ese sentido, los codeudores o coacreedores pueden obligarse por plazos distintos, o unos en forma pura y otros bajo condición. Aquí el modo, la condición o el plazo son elementos que no alteran el carácter solidario que puede revestir una relación obligacional, y se señala además que cuando la obligación estuviera sujeta a condiciones o plazos suspensivos, su cumplimiento solo podrá exigirse cuando se cumpla la condición o vence el plazo. Bueno, continuando. Por otro lado, el artículo 1185, que se basó en la solución francesa, desnaturaliza la solidaridad, ya que no hay explicación lógica para que la prevención pueda impedir a uno de los coacreedores solidarios cobrar el íntegro de la obligación al deudor, ya que aquel que ejercita en primer término la acción judicial no adquiere por esa circunstancia el derecho a recibir el pago. Lo que nos dice este artículo es: el deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado solo por algunos. Con respecto al artículo 1186, podemos mencionar que en este se establece un efecto indispensable de la solidaridad, ya que el acreedor puede dirigirse contra alguno o contra todos los deudores, y que puede hacerlo de manera simultánea o sucesiva, hasta que se haya cobrado el íntegro de la deuda. Este artículo expresa que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para que posteriormente se dirijan contra las demás, mientras no resulte pegado a la deuda por completo. En este precepto se demuestra la esencia y naturaleza jurídica de la solidaridad, pues hace referencia a la unidad de prestación y demuestra que esta es la garantía personal por excelencia. En ese sentido, cada codeudor puede ser obligado a hacer el anticipo del monto íntegro de la deuda, y que a su vez, realizado el pago, éste libere a todos los codeudores. Es decir, si el acreedor ha cobrado la deuda íntegramente a cualquiera de los deudores, después ya no podrá exigir el pago de ella a los otros. Sin embargo, en caso el acreedor haya obtenido solo un pago parcial, no podrá dirigir su acción contra los otros codeudores solidarios, sino con deducción a la parte cobrada. Por otro lado, en caso el acreedor hubiese demandado a un deudor solo por su parte, esto no significa que haya inconveniente para que después promueva acción contra todos los demás codeudores solidarios. En este último caso, se asume que el acreedor renuncia tácitamente a la solidaridad respecto al deudor demandado. Con respecto al artículo 1187, podemos señalar que la solidaridad, ya sea activa o pasiva, no se transmite a los herederos. Es esta una distinción entre obligación solidaria y la indivisible, la cual por su naturaleza obliga a cada uno de los herederos del deudor a responder por el íntegro, y autoriza a cada uno de los herederos del acreedor a exigir toda la prestación. El artículo 1187 dice: si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos, en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Regla similar se aplica en caso de la muerte de uno de los acreedores solidarios. Adicionalmente a ello, dentro del campo de autonomía de la voluntad, los codeudores o coacreedores pueden pactar previamente las normas que regirán la obligación que se ha contraído en caso de fallecimiento. En ese sentido,
el acreedor puede exigir el íntegro de la obligación a cualquiera de los codeudores primitivos, puesto que el fallecimiento de alguno de ellos no hace desaparecer la solidaridad respecto de los demás. Además, podrá exigir el íntegro de la prestación a los herederos del deudor fallecido, siempre que sea en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Ahora, los artículos que siguen, es decir, el 1188, el 1189, 1190 y 1191, legislan la novación, compensación, condonación, transacción y consolidación en la solidaridad pasiva y en la activa. Los artículos 1188 y 1189 se refieren a la novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, puesto que estos señalan que el artículo 1188 expresa la novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera a los demás codeudores. En estos casos, las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y sus codeudores se rigen por las reglas siguientes. 1. En la novación, los codeudores responden a su elección por su parte en la obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la nueva obligación. 2. En la compensación, los codeudores responden por su parte. 3. En la condenación, se extingue la obligación de los codeudores. La 4. En la transacción, los codeudores responden a su elección por su parte en la obligación original o por la proporción que les habría correspondido en las prestaciones resultantes de la transacción. El 1189 dice: si los actos señalados en el primer párrafo del artículo 1188 se hubieran limitado a la parte de uno de los deudores, los otros no quedan liberados, sino en cuanto a dicha parte. El artículo 1188 consagra el principio por el cual la novación, compensación, condonación y transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera también a los demás deudores. Esto quiere decir, el acreedor, quien es el único interesado, extinguió la obligación por acto practicado con uno de los codeudores, medio distinto al pago, y como es dueño exclusivo del crédito, produce el mismo efecto extintivo respecto de los demás. Ahora vamos a señalar brevemente los conceptos de novación, compensación, condonación y transacción. Empezamos con novación. En el caso de la novación, el código otorga a los codeudores el derecho de responder por su parte en la obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido en la nueva obligación. La novación es el medio por el que se sustituye una obligación por otra. Cabe resaltar que para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. Es decir, se entiende novación como aquel negocio jurídico a través del cual el deudor y el acreedor manifiestan expresa o indubitablemente su intención de extinguir una obligación, sobre la cual no tienen más animus solvendi, y reemplazarla por otra que el acreedor considere que satisface mejor su interés y que el deudor desea cumplir para poder librarse. Asimismo, se puede tratar de una novación objetiva, que es cuando la prestación debida o el título que da origen a la obligación se sustituye por otros, o también se puede hablar de una novación subjetiva, la cual se produce por cambio de los sujetos de la relación obligatoria. La novación tiene algunos requisitos. El requisito número 1 es la preexistencia de una obligación válida. Esta quiere decir que el negocio jurídico practicado entre el deudor y el acreedor debe contar con elementos esenciales, tal y como lo señala el artículo 140 del Código Civil. Es decir, debe ser un agente capaz,
debe existir un objeto física y jurídicamente posible, debe existir un fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Por ello, se alega que si la obligación primitiva fuera nula, no existe novación, y si fuera anulable, la novación tiene validez si el deudor, conociendo del vicio, asume la nueva obligación, tal como lo señala el artículo 1286 del Código Civil. El segundo requisito es la creación de una nueva obligación. Como se sabe, si las partes recurren a la novación es porque no tienen más animus solvendi sobre la obligación original. Por lo tanto, la nueva obligación con la que pretenden reemplazar a la anterior debe ser diferente. Es decir, debe tener una diferencia sustancial con respecto a la cual planean reemplazar. El tercer requisito es el animus novandi o voluntad de novar, que indica que la intención de novar puede hacerse de forma expresa o indubitable. Y claramente, si es indubitable, la intención de novar se desprenderá del comportamiento de las partes y del contrato en el caso concreto. Seguimos con la compensación. En la compensación, los codeudores responden por su parte, que es principio que tiene carácter evidente. La compensación se entiende como aquel mecanismo de extinción de las obligaciones en virtud del cual, cuando dos personas sean simultáneamente deudoras y acreedoras la una de la otra en dos obligaciones distintas, podrán extinguir sus respectivas deudas hasta por el monto de la menor, evitándose con ello un desplazamiento inútil de dinero u otra clase de bienes. Asimismo, se puede tratar de una compensación total que se produce cuando ambas obligaciones se extinguen en su totalidad, o de una compensación parcial que se produce cuando ambas se extingan hasta por el monto de la menor. Esta también tiene, al igual que la novación, tiene algunos requisitos, ¿no? El primer requisito es que las obligaciones sean recíprocas, es decir, que dos personas sean simultáneamente deudoras y acreedoras una de la otra en dos obligaciones distintas, pudiendo exigir sus respectivas deudas hasta por el monto de la menor, como hemos mencionado. El segundo requisito es que las obligaciones sean líquidas, es decir, que se sepa el monto determinado o cuantía del objeto de las obligaciones sobre las que se practicará la compensación. El tercer requisito es que las obligaciones sean exigibles, es decir, que los acreedores puedan reclamar el cumplimiento de esas obligaciones, ya sea judicial o extrajudicialmente. Y el último requisito es que las prestaciones sean fungibles y homogéneas, es decir, que las prestaciones, además de fungibles, deban de ser homogéneas, ya que las primeras incluyen a las segundas. En estricto, los que deberían de ser fungibles son los objetos de la prestación entre sí, resultando estas, por tanto, intercambiables, además de iguales. Por último, la condonación. Para la condonación se ha previsto que quede extinguida la obligación de los codeudores. En ese sentido, podemos concebir a la condonación como aquel negocio jurídico bilateral mediante el cual el acreedor renuncia a su derecho de crédito frente a su deudor, extinguiendo con ello la obligación previo consentimiento de éste, estando vedada la renuncia a su derecho de crédito si con ello vulnera derechos de tercero. La condonación, al igual que las anteriores, también tiene características, por ejemplo, el animus donandi, que señala que el fundamento de la condonación está en el ánimo liberal del acreedor. Sin embargo, este fundamento de mera liberalidad del acreedor puede darse en estado puro, como en el caso de la condonación, por causa donandi, pero también puede darse en aras de un interés patrimonial del acreedor que instrumentalice la condonación de la deuda. Otra característica es la bilateralidad. La condonación tiene carácter bilateral, ya que para que tenga una eficacia plena necesita de la aceptación del deudor. De ahí que el deudor que quiera cumplir con su obligación y vea rechazada su prestación, pueda llevar a cabo la consignación, extinguiendo la obligación por pago y no por condonación. La tercera característica es el respeto hacia los derechos de terceros. Y por último, la tercera característica, que es el respeto hacia los derechos de terceros. Siendo la condonación una renuncia del acreedor a un crédito, claramente aprobada por el deudor, este viene a ser un acto de disposición, por lo que se debe prestar atención a los derechos de terceros, los mismos que no deben ser vulnerados.
Luego, con respecto a la transacción, podemos señalar que para esta la solución es similar a la prevista para la innovación. Es decir, los codeudores, a su elección, responden ante el deudor que transigió por su parte en la obligación original o por la proporción que les habría correspondido en las prestaciones resultantes de la transacción. En ese sentido, se entiende como transacción a aquel negocio jurídico bilateral a través del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, impiden el surgimiento de un litigio o eliminan el que ya había comenzado. En el primer caso, evitan llegar a instancias judiciales o arbitrales y correr el riesgo de ser vencidos en alguna de las sedes mencionadas. Y en el segundo caso, reducen los costos de transacción, que es el tiempo y el dinero, ¿no? Que eventualmente incurrirían o seguirían incurriendo. Cabe resaltar que las concesiones recíprocas implican que en ningún caso las partes verán satisfechos sus respectivos intereses al 100%. Al igual que las anteriores, esta tiene requisitos, ¿no? La primera es que sea un asunto dudoso o litigioso. Un asunto resulta dudoso cuando es susceptible de más de una interpretación que lleve a soluciones jurídicas distintas y por lo cual podría suscitarse una controversia judicial o extrajudicial. El segundo requisito es que sean concesiones recíprocas. Las concesiones recíprocas implican que las partes deban ceder en sus pretensiones originales, por lo que en ningún caso verán satisfechos sus intereses al 100%, tal como lo hemos mencionado. Y siguiendo con los artículos, el artículo 1189 establece que en caso de que los actos previstos por el artículo 1188 se hubieran limitado a uno solo de los deudores, los otros codeudores solo quedan liberados en cuanto a la parte de aquel codeudor. Con respecto al quinto punto, vamos a hablar sobre las diferencias entre las obligaciones mancomunadas y las solidarias. La diferencia entre las obligaciones mancomunadas y la solidaria es que, si nos referimos a las mancomunadas, esta se encuentra conformada por varios deudores en la que cada deudor debe una cuota del total, siendo que si un deudor realiza el pago correspondiente de su cuota, él mismo se libera de la obligación. En otras palabras, cada deudor responde por su cuota asignada, puesto que el acreedor solo puede cobrar su respectiva cuota a cada deudor, mas no puede cobrar el monto total a un solo deudor. Sin embargo, en el caso de las obligaciones solidarias sí se da el caso, es decir, el acreedor puede cobrar a cualquiera de los deudores el monto total, de modo que no se presenta la idea de cuotas o partes proporcionales que pudimos identificar en las obligaciones mancomunadas. Asimismo, según el artículo 1183 del Código Civil, esto solo se da si se encuentra de forma expresa en la ley o en el título de obligación. Bueno, continuando con la exposición, con lo que respecta a combinaciones posibles, es importante destacar que tanto las obligaciones divisibles e indivisibles y las obligaciones mancomunadas y solidarias son complementarias. Es así como la capacidad de una obligación con pluralidad de sujetos en la relación jurídica es de doble particularidad. Para poder determinar ello, primero se examina si es divisible o indivisible, y a partir de ello se identificará partiendo de la razón de aquellos criterios que le imponen. Seguido de esto se tiene que establecer si la obligación de la que se está hablando es mancomunada o solidaria. En el caso de la solidaridad se requiere de un pacto expreso por las partes. Por otro lado, cabe resaltar que en lo que respecta a las consecuencias jurídicas de las obligaciones divisibles y mancomunadas, estas son iguales, pues siguen el principio de la división de créditos o deudas. Al contrario, dados sus orígenes distintos, las obligaciones divisibles se determinan por la naturaleza de la prestación, mientras que las obligaciones mancomunadas por la forma de obligarse. Sin embargo, en lo que corresponde a las consecuencias jurídicas de las obligaciones indivisibles y solidarias, no hay una plena coincidencia entre estas dos obligaciones, solo hay afinidad, ya que pueden nacer por ley o por medio del pacto entre las partes. Uno de los tipos de combinaciones son las obligaciones divisibles y mancomunadas. Este siempre se sigue el principio del crédito,
dado que sus consecuencias jurídicas son iguales. Cabe hacer énfasis en que las obligaciones mancomunadas se regulan con la norma de las divisibles, y al encontrarnos frente a una obligación divisible y mancomunada, se debe ejecutar las reglas de las obligaciones divisibles. De igual manera, señalamos que esta es la más factible para los codeudores, pues cada uno de ellos responde con su patrimonio a la parte de la deuda que le corresponde. Y en ese mismo sentido, los coacreedores solo pueden exigir la parte del crédito a cada codeudor. Un ejemplo de ello sería que Kenny da un préstamo de 300 soles a Juana y Mari para que aquellas deudoras puedan terminar su relación obligacional con Kenny. Es necesario que cada una le pague 150 a la acreedora, y ella no puede exigir más de esa cantidad a cada una. Esto siguiendo al artículo 1172 del Código Civil. Otro tipo de combinaciones son las obligaciones indivisibles y solidarias. Esta imposibilita la división de la deuda, dada la naturaleza de la prestación y porque las partes se quedan obligadas por el íntegro. Este tipo de obligación es la más compleja para los deudores, puesto que cualquiera de ellos podría ser la persona elegida, la cual tendría que pagar la deuda completa al acreedor, si así lo decide éste. Desde la perspectiva de los acreedores, ellos se ven más beneficiados, porque hay una garantía personal óptima. Asimismo, las normas que se aplicarían son las de la solidaridad y la de indivisión. Artículo 1177. También para ello, un ejemplo, Mariana y Josefina se prestan $4,000 de Marco y Pierina. Ellos establecieron expresamente que están bajo una obligación indivisible y solidaria, las partes, ¿no? Posteriormente, Pierina y Marco le exigen a Mariana que pague la suma total de los $4,000, dado la urgencia que tenían y necesitaban la devolución del préstamo. Es así que se cumple con tal obligación. Además, se estableció en el contrato y con aprobación de las partes. Y ello siguiendo el artículo 1176 y 1183 del Código Civil. Otro tipo de obligaciones es indivisible y mancomunada. Las obligaciones indivisibles están reguladas expresamente en los artículos 1175 a 1181 del Código Civil, mientras que las mancomunadas se rigen con las normas de las divisibles. Partiendo de ello, se puede decir que encontraríamos a dos tipos de reglas, unas que regulan las divisibles y otras las indivisibles. Sin embargo, como es imposible aplicar los dos tipos de normas a la vez, lo que se procurará a partir de ello es optar por las reglas de las obligaciones indivisibles. Siguiendo ello, el último tipo de combinación sería las obligaciones divisibles y solidarias. Por un lado, la divisibilidad nos muestra que la deuda se fracciona dependiendo de la cantidad de deudores que hay en la relación obligacional. Esto quiere decir que cada uno de los sujetos deudores solo paga su parte y el acreedor solo puede recibir la cuota que le corresponde a cada deudor. No puede exigir más de ello. De igual manera, la divisibilidad muestra cierta debilidad al momento del cobro. Por otro lado, la solidaridad dice que el acreedor puede cobrar el íntegro de la deuda a cualquiera de los deudores. Asimismo, la solidaridad contiene una fortaleza para cobrar. Es superior a la de obligaciones, obviamente. Además, esta diferencia llevó a que el legislador disponga que ante la obligación solidaria y divisible a la vez, las reglas que primen sean las de la solidaridad. Bueno, ahora pasaré a hablar sobre el derecho comparado. Lo primero que tenemos que revisar en sí es el derecho nacional, o sea, revisar nuestra regulación y compararla luego con las demás regulaciones de otros países. En primer lugar, las obligaciones mancomunadas
como mencionó anteriormente mis compañeros, pueden ser divisibles e indivisibles. Para empezar a hablar de ello, nos debemos referir a nuestro ordenamiento respecto a las mancomunadas, que se acomodan mucho más con las divisibles, ya que no tenemos una regulación propia respecto a estas. Incluso en el artículo 1182 del Código Civil nos expresa que las mancomunadas se rigen por la regulación de las divisibles. De este modo, ambas dividen las deudas reguladas por el artículo 1162. Por otro lado, en cuanto a las indivisibles, por ser incompatibles en nuestro ordenamiento con las mancomunadas, prevalece la regulación de las indivisibles según el artículo 1175, el cual manifiesta que la obligación debe ser satisfecha por completo, es decir, el pago o el cumplimiento no debe ser parcial. En cuanto a las obligaciones solidarias, igualmente pueden ser divisibles o indivisibles. En el primer caso de las obligaciones solidarias divisibles, prevalece la regulación de las solidarias, ya que encontramos una incompatibilidad entre ambas. Así nos centramos en el artículo 1183 del Código Civil, ya que a pesar de no tener una definición, podemos establecer que ésta solo está presente cuando se estipula en el pacto, pero no se presume por ausencia de que sea definida. Bueno, también los indivisibles se apegan mucho más a las solidarias y respecto a ello se sabe que existe una aplicación dependiendo de la situación, a diferencia de lo que vimos anteriormente donde solo operaba una regulación. A esta excepcionalmente pueden concurrir tanto regulación de las solidarias bajo el artículo 1177 para la indivisibilidad y 1181 con la aplicación de la obligación solidaria. Tal y como podemos ver, hay algunos problemas en cuanto a la contradicción y conflicto entre normas que se contraponen unas con otras. Esto no permite una claridad en nuestra regulación. Se apegan mucho a las solidarias o mancomunadas dependiendo de cuál sea el caso, y esto en realidad complica más su aplicabilidad en la práctica. A partir de lo mencionado, vamos a revisar, ya teniendo en cuenta todas las regulaciones, la compatibilidad, la incompatibilidad y los artículos que son aplicados en el plano internacional, o sea, los dos países que hemos escogido para poder compararlos. Bueno, ahora pasaré a explicar la regulación argentina. Bueno, respecto a esta legislación, lo primero que encontramos es la regulación del Código Civil Comercial Argentino, donde las obligaciones mancomunadas, llamadas simplemente mancomunadas, lo que es una extensión del nombre, se encuentran en el título 13 y abarcan desde el artículo 690 al 698. Además, debemos destacar que el artículo 690 nos manifiesta que la obligación tiene más de un acreedor o más de un deudor y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria. A partir de ello podemos decir que hay una gran diferencia con nuestro ordenamiento donde no concurren ambos conceptos, mientras que en el ordenamiento argentino puede ser mancomunada o mancomunada y solidaria al mismo tiempo. Así podemos definir a una obligación mancomunada como aquella donde hay más de un acreedor o varios deudores, constituyendo una pluralidad. Además debe dividirse en partes iguales según la cantidad de deudores como acreedores. Solo excepcionalmente, si es señalado, se puede dar en partes desiguales. Cabe resaltar que también es considerada la afectación por la mora o falta cometida por alguno de los deudores al acreedor, y de aquí nunca se afectará a los demás a causa de uno de los deudores, como lo establece el Código Civil argentino. Por otro lado, las obligaciones solidarias se encuentran en el título 14 y abarcan desde el artículo 699 al 717 del Código Civil argentino. En primer lugar, el artículo 699 nos señala que la obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores. Por ello, como mencionamos anteriormente, concurren ambos conceptos a diferencia del Código Civil peruano, donde encontramos una incompatibilidad. Sin embargo, encontramos similitudes en cuanto a la incorporación de la obligación solidaria con nuestro ordenamiento, dado que se deja claro que se debe estipular que será solidaria. Y aquí comenta según el artículo 701 del Código Civil argentino. Mientras que en nuestro ordenamiento del Código Civil peruano encontramos esto en el artículo 1183. Asimismo encontramos una diferencia en cuanto al artículo 709 del Código Civil Comercial argentino, ya que nos señala que si la cosa objeto de la obligación han perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue para todos los acreedores solidarios, ya que si lo comparamos con nuestra regulación, encontramos puntos en sentidos contrarios debido a las obligaciones solidarias que terminan favoreciendo a los deudores en el Código Civil argentino, mientras que en nuestro ordenamiento no se les libera de las obligaciones solidarias.
en realidad se termina favoreciendo más a los acreedores, tal y como resaltamos en el artículo 1195, que nos señala que el cumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o a varios codeudores no libera a los demás de la obligación de pagar solidariamente el valor de la prestación debida. Bueno, aquí vemos ambas diferencias y a quién favorece cada código. Respecto a las obligaciones divisibles, las encontramos en el título 12 del Código Civil Comercial Argentino, en el artículo 667, el cual nos señala que las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. Claramente se nos define, al igual que en el ordenamiento peruano, que las obligaciones divisibles pueden ser de un cumplimiento parcial. Se permite dejar un plazo para poder cumplirse en partes, mientras que en las indivisibles no se puede satisfacer parcialmente, como mencioné, y aquí podemos encontrar otra similitud. Otro aspecto lo encontramos en el artículo 668, ya que nos manifiesta que la solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. Así podemos constatar que en el Código Civil argentino se considera una solidaridad no necesariamente tiene que ser indivisible, solo por ser solidaria, sino que este punto es importante ya que nuestro ordenamiento es distinto por la contraposición de regulaciones que encontramos entre las obligaciones solidarias divisibles, donde no se toma en cuenta la regulación de la divisibilidad como tal, sino la de solidaridad, y de esta forma es regulada y es porque encontramos una incompatibilidad y peso, mientras que en las obligaciones solidarias e indivisibles sí se logra una concurrencia y se pueden aplicar ambas regulaciones de cumplimiento total y un pago exigible a cualquiera de los deudores. Bueno, las obligaciones indivisibles, estas son definidas en el Código Civil argentino por el artículo 679, que nos señala que toda obligación de dar un cuerpo cierto es indivisible. Lo que define una obligación de dar, en este caso un cuerpo que podrían ser bienes, dinero o una deuda, pero que puede dividirse, que no puede dividirse en este caso, y no puede cumplirse por lo tanto parcialmente. Y en el artículo 670 nos menciona unas obligaciones que no pueden ser indivisibles, tal y como una prestación en días de trabajo, que claramente sería imposible si es que no se dividiera en horarios y años incluso, y sea humanamente posible. Debido a ello, en el artículo 680 nos refuerza esto, ya que nos manifiesta que son igualmente indivisibles las obligaciones de hacer, con excepción de las comprendidas en el artículo 170 mencionado. Y así, tal y como revisamos en el ordenamiento argentino, tiene muchos puntos en común. En realidad no tiene muchas diferencias con nuestra regulación, pero se visualiza una mejor compatibilidad y menos contradicciones entre los artículos. Considero que es algo ventajoso en realidad para el ordenamiento y evita que en la práctica se generen contradicciones y problemas en su imprecisión. Por otro lado, en Colombia tenemos otra regulación. Las mancomunadas son más conocidas como las obligaciones conjuntas, sin embargo, no encontramos una definición como tal, ningún artículo que nos diga directamente lo que significan. Sin embargo, podemos referirnos a uno, que sería el artículo 1583 sobre excepciones de la divisibilidad. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores solo puede exigir su cuota y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya. Es claro que se refiere a una obligación mancomunada, sin embargo, no es mencionada como tal. Y conforme al título 11 del Código Civil colombiano encontramos las obligaciones solidarias reguladas en el 1568, el cual nos manifiesta que en virtud de la convención de testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insolidum. También se nos recalca la necesidad de que la solidaridad sea señalada en el pacto de la obligación, ya que no se presume, y que guarda una similitud con el ordenamiento peruano. En cuanto a las obligaciones divisibles e indivisibles, ya lo encontramos de una manera más resumida en realidad, ya que está en un solo artículo, que sería el 1581. Nos señala que la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea ficticia, intelectual o de cuota. Aquí se refiere a ambas en el mismo artículo, como dije, y encontramos que las divisibles pueden ser parcialmente cumplidas y de acuerdo a la situación en que se encuentran. Consideramos que también es una forma más eficiente y claro, ya que nuestro ordenamiento no se define en ambos, en realidad se llega a un conflicto, a una confusión,
mientras que en el Código Civil colombiano sí podemos encontrar una definición en un solo artículo, claramente establecida. Además, en el artículo 1582 del Código Civil colombiano, el ser solidaria, una obligación, no le da el carácter de ser indivisible. Bueno, aquí encontramos una contradicción al incorporar una obligación solidaria que puede ser completada en partes, o sea, que hablamos de una divisible. No queda muy claro en realidad si de esta forma no existe una regulación que prevalezca entre ambos conceptos como lo es en el ordenamiento peruano, donde de por sí ya habían conflictos entre las regulaciones, por lo cual podemos definir esta obligación como una concurrencia. En realidad que ambas se apliquen al mismo tiempo dependiendo de las circunstancias. Asimismo nos señala una extinción de la obligación indivisible en el artículo 1588, según el cual esta termina cuando uno de los deudores cumple la obligación, librando a los demás obligados claramente y tiene conexión con la exigibilidad del cumplimiento completo de la obligación, ya que se termina y se extingue para todos, sea solidaria o mancomunada. En el derecho colombiano no se ve mucha profundidad en la regulación en realidad, tal y como hemos revisado. Hay en realidad pocos artículos que no se extienden como lo es en nuestro ordenamiento, pero en realidad es de una forma más clara y más definida en pocos artículos, lo que también considero ventajoso a la hora de leerlo y aplicarlo en la práctica. En jurisprudencia, la sentencia del Pleno Casatorio Casación número 3189-2012, Lima Norte, sostiene la constitución de una garantía hipotecaria con la finalidad de asegurar el pago de una obligación del tercero deudor. Asimismo, no implica que el propietario constituyente de dicha garantía quede afectado a su propiedad o pueda facultar a que otro lo ejecute, ya sea un deudor mancomunado directo o un solidario del acreedor de la garantía hipotecaria. Es por ello que mediante ley o pacto pueden definir la existencia de una obligación solidaria. Sin embargo, lo sostenido anteriormente, no se presume la solidaridad entre las partes en el contrato. Bueno, respecto a la conclusión, finalmente podemos decir que a este trabajo hemos aprendido a diferenciar las obligaciones mancomunadas y solidarias, su regulación, funcionamiento, diferencias y el tratamiento que se le da en otros países, lo que considero también muy importante, ya que hemos visto similitudes, hemos visto que a pesar de ser hechos en años distintos, también tenemos regulación muy similar. Y esto nos permite en realidad entenderlas básicamente y lograr una correcta aplicabilidad casuística, lo que nos evita unos conflictos a la hora de poder aplicar los artículos. Y eso sería todo. Muchas gracias.